Buenos días, bienvenidos a una semana más de información acá en Acción 10 de la mañana. Hoy es lunes 24 de mayo del 2021. Más adelante se estará incorporando a esta edición Odili Vargas, Michelle Polanco Alvarado y Jocelyn Medrano. Mientras tanto, les saluda Jimmy Romero. Vamos a iniciar con el detalle de nuestras informaciones, presentándoles un avance de los principales titulares que tendremos en el segmento Mirada Global. Les comento que en España deportan a 7.500 personas a Marruecos en las últimas horas. Autoridades estiman la llegada de al menos 800 menores de edad. Entre otros de nuestros titulares, fallecen 14 personas tras caída de un teleférico en Italia. El popular teleférico turístico que conecta al pueblo de Stresa en el monte Torone culmina a casi 1.500 metros y ofrece una vista espectacular de los Alpes. Ahora es momento de trasladarnos al otro lado del estudio. Odili Vargas con más información. Gracias, Jimmy Romero. Muy buenos días, amigos y amigas televidentes. Iniciamos las informaciones de Noticias Nocturnas con un lamentable hecho luego que un fallecido resultara de un accidente de tránsito. Este detalle lo tiene Ronald Rodríguez Solís. Frente a las instalaciones del Hospital Solidaridad del Distrito 4 de Managua fue el escenario de un violento accidente de tránsito en el que perdió la vida el motociclista Alberto Hernán Rodríguez Celedón, de 19 años, tras impactar de forma brutal contra un carro que circulaba en dirección contraria. Con el ahora fallecido viajaban dos féminas, una adolescente de 13 años, quien sufrió golpes en su cuerpo, y Andrea Denise Ortega, de 18 años. Esta última resultó en estado crítico de salud tras presentar un trauma cráneoencefálico severo. Ambas fueron ingresadas de inmediato al hospital, que se ubica a 5 metros de donde se registró la desgracia. Yo estaba sentado allá. De repente yo miro el carro que viene y la moto viene de norte a sur y viene en zigzag. Cuando ellos vienen pasando la pasada, yo solo quedé viendo, se van a estrellar en un poste. Como venían en zigzag, de repente el carro, ahí donde está la moto, el carro yo miré que se lo capió y él se le metió de viaje al centro cuando venía en zigzag. Vino a estrellarse completo al carro. El muchacho del carro todavía lo esquivó a él. A la escena de la tragedia llegaron familiares del motociclista, quienes no daban crédito a lo sucedido. Ahí está tu hija. Hasta el cierre de esta nota se conoció que la joven Andrea Denise fue trasladada al hospital Antonio Lenín Fonseca, donde su estado era reservado. La policía del Distrito 4 y Complejo Ayac Delgado se encargaron de realizar las investigaciones correspondientes, dado que supuestamente el conductor del auto color negro se retiró del lugar. El hecho tuvo lugar anoche de los semáforos de la Tenderí, 3 cuadras al norte en la capital. Conducir en supuesto estado de ebriedad y quedarse dormida al volante fueron los factores para que la conductora de este auto, identificada como Carmen María Sánchez Obregón, de 60 años, perdiera el control de su vehículo y terminara volcándolo en la pista suburbana. Al momento del suceso, la fémina iba en compañía de un hombre, quien sufrió una leve herida en su cabeza. Ambos fueron atendidos por técnicos en emergencias, pero gracias a Dios no ameritaron ser trasladados a un hospital. La mujer no quería practicarse la prueba de alcoholemia porque, según ella, tenía temor que los grados de alcohol salieran elevados y le suspendieran la licencia. Sin embargo, después aceptó realizársela y salió positivo a 1.35 grados de alcohol. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. En otro orden de información, un temblor de 5.4 grados en la escala de Richter estremeció la población del Pacífico de Nicaragua la tarde de este domingo. Su epicentro se da frente a las costas de Pochomil. Más detalles a continuación. A eso de las 4:37 de este domingo se registró un fuerte sismo en gran parte del territorio nacional, a 66 kilómetros al suroeste de Pochomil, frente a las costas del Pacífico de Nicaragua, con una magnitud de 5.4 en la escala abierta de Richter y a una profundidad de 28 kilómetros. El movimiento telúrico tuvo relación con el choque de placas Coco y Caribe. Este es el segundo temblor de gran magnitud que estremece a los nicaragüenses durante esta semana.
Las autoridades del INETER notifican que no se registran víctimas ni daños, sin embargo, instan a la población a poner en práctica todas las medidas preventivas que las distintas instituciones orientan. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Y en otras informaciones, una nicaragüense es asesinada en Zaragoza, España, por su expareja sentimental, quien después de cometer el crimen aparentemente intentó suicidarse. Veamos. El nombre de la nicaragüense es Katia Altamirano, de 35 años, quien fue asesinada la madrugada de este domingo 23 de mayo. La mujer, originaria del municipio del Viejo en el departamento de Chinandega, murió en el barrio Las Fuentes, en Zaragoza, España, producto de múltiples cuchilladas que le ocasionó Rubén Calvo, de 30 años, quien era su expareja sentimental. El atroz asesinato ocurrió en el departamento donde Calvo habitaba, lugar al que llegó la nicaragüense pese a las medidas de restricción que este tenía. La mujer habría interpuesto varias denuncias en el 2019 por el maltrato recibido, por lo que existía una orden de alejamiento, medida que fue incumplida por la víctima, ya que vecinos dijeron que la vieron llegar en varias ocasiones. Ellos fueron quienes alertaron a la policía de lo que ocurría al escuchar los gritos de auxilio de la mujer. Me comentaron que había brincado de nuestra casa a la casa de al lado porque la quería matar. ¿Cómo puede una persona volver a vivir con él, por favor? O sea, que ya habían tenido problemas de... En verano, no sé si te puedo decir en agosto, en septiembre o en julio, porque yo estuve 5 meses fuera. Es decir, que ya los vecinos me mandaron fotos y todo. Pues oía, te digo, nomás si oímos ruido, le asomé a la ventana y estaba colgado ahí en el balcón él. Y la policía estaba diciéndole, no te tires, pero que al último se tiró. Un par de meses tuvieron que tuvo que venir los bomberos y ella estaba en el tejado de la otra casa. Después de cometer el crimen, Rubén intentó suicidarse y se lanzó del 5º piso del edificio donde residía. Según el reporte de medios locales, el servicio de emergencia derribó la puerta del departamento y encontró el sangriento hecho. El hombre se encuentra bajo custodia en la UCI del Hospital Servet de Zaragoza, en estado delicado. Katia sería la 6ª víctima de violencia en manos de hombres en la última semana en ese país. El presidente de esa nación, Pedro Sánchez, ha expresado sus condolencias a la familia y ha prometido cambios que permitan proteger de toda forma efectiva a todas las mujeres. Xochitl Mendoza, Acción 10. Continuamos con malas noticias. 2 personas perdieron la vida la noche de este sábado en las inmediaciones del Club Terraza en Villa Fontana. El exceso de velocidad aparentemente fue la causa para que estos motociclistas perdieran la vida. Veamos a continuación más detalles. 2 jóvenes que viajaban a bordo de esta motocicleta perecen de forma trágica al impactar contra un poste de tendido eléctrico cuando se movilizaban por el sector de los semáforos de Villa Fontana, 2 cuadras al sur. Uno de los testigos del fatal impacto señaló que se desplazaban a gran velocidad. Sí, venían a exceso de velocidad. No, mire que yo quedé ahí al frente. Ajá. El venir allí, ellos se desviaron a un desvío. ¿No es la primera vez que ocurre una tragedia? No, ayer que ya pasó otra, hace un mes, más o menos 2 meses pasó ya, cuando otro motorizado pegó allá un domingo, también se mató. ¿Y ahora este otro? Y bien transcurrido este lugar desde accidente, pero motorizado, también vehículos. Sí, es la principal, ahí donde ellos pierden el control. ¿Y escuchó el impacto usted? Ah, claro. Cuando escuchó el impacto usted salió a ver. Sí, salí a ver, ya estaban ahí los dos suizos ya. El conductor del vehículo liviano, identificado como Hankel Javier Telles Latino, sufrió exposición de la masa encefálica, mientras que su acompañante, Roberto Eduardo Mayorga, un trauma craneal al impactar su cabeza contra el pavimento. Según informaciones, Telles era habitante del barrio Larga Espada y laboraba como instructor físico en un gimnasio. Las autoridades pertinentes investigan el lamentable suceso. En Acción 10, Geraldine Domínguez. 17 personas lesionadas y 1 persona calcinada fue el saldo de un aparatoso accidente de tránsito entre un bus que transportaba más de 60 pasajeros y el conductor de una rastra cargado de gaseosas. Esto ocurrió en el kilómetro 36 de la carretera Masaya-Catarina. Veamos el reporte.
En el kilómetro 36 de la carretera Masaya hacia Catarina se dio un fuerte accidente de tránsito, un bus lleno de pasajeros y una rastra de envases de gaseosas vacías. En el bus viajaban más de 70 pasajeros. Este cubre la ruta Mazatepe-Managua, conducido por Rafael Antonio Morales, de 40 años, quien resultó con su rodilla fracturada. Aquí tenemos esto ya. Otro aquí. Otro más. Los mares, que lo lleven ellos que son varones. Déjenlo que son varones ellos. Sí, ella. La niña es solo un síndrome de la sigla. A los lados, no vamos uno, ¿ves? Aquí al lado, al lado. Ya arriba. Vamos a seguir. El conductor de la rastra, identificado como Santos Gerardo Carrillo Plata, de 50 años, murió calcinado dentro del medio que transportaba. Este habitaba en el barrio El Chaparral de Tipitapa. Las dos unidades pesadas quedaron convertidas en chatarra. ...17 personas lesionadas, entre ellos 3 menores de edad. Marcela Cruz Trinidad, de 28 años. María Vargas Bermúdez, de 21 años. Juana Hernández Pavón. Arle Canda Pavón, 9 años. Ami González Pavón, de 17 años. Gabriela Pavón Hernández, de 3 años. Juana Hernández Pavón. Shirley Pavón Hernández, de 7 años. Anielka Pavón Canda. Aarón Hernández Pavón y Juana Hernández Pavón. ¿Cuántos lesionados entregó? ¿Cómo cuánto traía el bus, hermanito? Disculpame, hermano. ¿Cómo cuánto? 50 pasajeros. 50 pasajeros. ¿Tu nombre es, hermano? Brian Escobar. Brian Escobar. La Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos trasladaron los lesionados al Hospital Humberto Alvarado de esta ciudad. Serán las autoridades de la Policía Nacional quien determine el grado de responsabilidad de cada conductor. Desde el departamento de Masaya informó para Acción 10, Martín Orozco. Y siempre hablando sobre este mismo tema, convertido en chatarra, quedaron los dos vehículos pesados después del catastrófico accidente de tránsito este pasado domingo, donde falleció una persona y 17 resultaron con lesiones de consideraciones. Convertido en chatarra quedaron los dos vehículos pesados después de protagonizar un accidente de tránsito en el kilómetro 36 de la carretera Masaya Catarina, donde el conductor del cabezal perdiera la vida, de nombre Santos Gerardo Carrillo Plata, de 50 años, y 17 personas resultaron con lesiones de consideración. Para Martín Huete, dueño de transporte pesado, nos explica por qué de la combustión de las dos unidades pesadas. En base a la experiencia transportista, a la hora del impacto, peguen baterías y eso hace tierra o algo causando una chispa y empezando el juego total de los vehículos, ya que el cabezal es de fibra y corre muy rápido el fuego y ahí tenemos la tragedia. Este catastrófico accidente ocurrió la noche de este sábado, dejando luto y dolor a varias familias nicaragüenses. En los próximos días, la Policía Nacional dará a conocer el esclarecimiento de este accidente de tránsito. Desde Masaya informó para Acción 10, Martín Orozco. Una cuádruple colisión se dio la noche de este sábado, provocado por un conductor que, según testigos, andaba bajo los efectos del licor. Salió de un autolavado de manera irresponsable. Veamos.
Cuádruple colisión se registró en el sector de la Racachaca, luego que un joven identificado como Juan Carlos Blandón, al salir de un auto lavado bajo los efectos del licor a entregar este automóvil, perdiera el control del volante, impactando contra una camioneta y otros 2 vehículos. Uno de los afectados que conducía este taxi dio detalles del accidente. Sí, yo solo vi los frenazos, el acelerador, que aceleró el muchacho, todo. Y cuando oigo el impacto de la camioneta, cuando miro hacia el retrovisor, lo miro a él que me impacta a mí. Después viene y se impacta con la camioneta. ¿Venía como...? Sí, él venía tomado, Dice que el muchacho que dio a lavar el carro y él se lo agarró. Y anduvo ahí, dice que en varios lugares lo tomaron. ¿Sufrió daño su vehículo? Sí, el taxi, hay un golpe en la parte trasera. ¿Que andaba en su hora de turno? Sí, andaba trabajando, llevaba pasajeros, ¿Pero no lesionado? No lesionado, nada pues que pasara más. Gracias a Dios. Sí. Carlos Banega. Muchas gracias. El dueño del automóvil se encontraba indignado por los daños ocasionados, mientras que el joven responsable del accidente fue trasladado con golpes de consideración a un hospital, propinados por el propietario del carro en compañía de un amigo. Por su parte, la Policía de Tránsito se encargaría de las averiguaciones y sanciones pertinentes. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Bueno, y vivos de milagro así resultaron el conductor y pasajeros de un taxi luego que se estrellara de forma frontal contra otro vehículo. Según testigos, invadió el carril en el empalme de Tipitapa. Más detalles a continuación. La madrugada de este domingo 23 de mayo en el sector del empalme de Tipitapa se registró un accidente de tránsito donde se vieron involucrados 2 vehículos que impactaron de frente. El taxi terminó volcado en un cauce junto con los 2 pasajeros que traía a bordo, resultando ilesos ambos ciudadanos. Por otra parte, el conductor del otro automóvil y sus pasajeros solo se llevaron el susto. El percance ocurrió, según el taxista, que el otro conductor se lanzó el alto provocando el incidente, pero sin embargo el otro chofer manifestó fuera de cámara que el taxista venía a exceso de velocidad. La ley de tránsito muestra que cada conductor deberá de transcurrir en zonas urbanas de 25 a 30 kilómetros por hora, pero serán los agentes de tránsito del Distrito 8 quienes determinen la responsabilidad de ambos conductores. Para Acción 10, Danilo Muñoz. En condición delicada fue llevado a un hospital un motociclista tras haber sido impactado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Veamos. En condición delicada fue llevado al hospital en Fonseca un ciudadano de identidad desconocida, quien fue impactado por el conductor de un carro en el kilómetro 9 carretera Nueva León, exactamente en el empalme de la Cuesta El Plomo. Según testigos, el joven motociclista venía en su preferencia cuando sufrió el accidente que lo dejó con una de sus piernas con fracturas de gravedad. Fue asistido por paramédicos de la central de ambulancia. Quien causó el accidente huyó del lugar. Sin embargo, uno de los testigos le dio persecución. Agentes de tránsito del Distrito 10 circularon la placa. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Elecciones transparentes, justas y libres para un diálogo es lo que solicita Monseñor Rolando Álvarez a opositores del país de cara a las elecciones del próximo 7 de noviembre. Estas declaraciones la brindó durante su homilía de este pasado domingo. En su homilía de este domingo, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, mencionó que para poder reconstruir la nación se necesitan elecciones justas y transparentes, así como nuevas organizaciones sociales, una cultura política de servicio y nuevas reglas de juego. La política no es mera búsqueda de eficacia, estrategia y acción organizada. La política es vocación de servicio, diaconía laical que promueve la amistad social para la generación de bien común. Solo de ese modo la política colabora a que el pueblo se torne protagonista de su historia y así se evita que las así llamadas clases dirigentes crean que ellas son quienes pueden resolverlo todo. Los nicaragüenses no deben perder la esperanza y continuar remando sin tener miedo hasta lograr construir la nación. De construir una nueva Nicaragua. Ánimo, hermanos, no tengan miedo.
rememos mar adentro. Monseñor Rolando Álvarez llamó a crear una sola unidad. Para Acción 10, Marjorie Vargas. La policía hace de encuentro de la Alianza Ciudadana por la Libertad en Madrid. Los agentes fotografiaron a todos los participantes de la reunión. Persiste el asedio contra opositores. Este domingo, integrantes de la Alianza Ciudadana denunciaron que agentes de la policía se apostaron en la entrada de la casa departamental del Partido Ciudadanos por la Libertad en Somoto, lugar donde se llevó a cabo una asamblea de cara al proceso electoral 2021. Se ha presentado un dispositivo de 3 patrullas con antimotines. Está el jefe de la Policía Nacional de Madrid, ¿verdad? Enfrente de la actividad que ellos le llaman, entre comillas, resguardo. Pero esto no es más que un asedio. Que somos un pueblo, no tenemos ningún tipo de arma. Más que todo es en participar en estas elecciones de manera cívica. El hostigamiento policial inició desde que la comitiva de esta agrupación política viajaba al punto de encuentro. Sobre la carretera que lleva a ese departamento en el norte del país, hubo varios retenes, denunció la doctora Asunción Moreno, quien también añadió que esta misma acción se repite en cada departamento que ellos visitan. Mucho asedio, todas las casas del Partido Ciudadanos por la Libertad se encuentran generalmente rodeadas y custodiadas cada vez que ingresamos. Nos toman una lista, no podemos ingresar a la casa si antes no nos hemos identificado con un agente de la policía, en donde damos nuestro nombre, nuestra cédula. Y aparte de eso, durante también todo el recorrido hasta llegar a Somoto hemos tenido 3 retenes policiales en donde se nos ha bajado de los vehículos, se nos ha fotografiado de forma individual y también se nos ha fotografiado en grupo. Preguntamos que por qué se hace este tipo de acciones de asedio si nosotros somos ciudadanos que tenemos derecho a la libre movilización por todo el territorio nicaragüense, y lo único que se nos dice es que es parte de la rutina de la labor de la policía. Xochitl Mendoza, Acción. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con más aquí en Acción 10 en la mañana. Por primera vez en Nicaragua, una jueza declaró cadena perpetua para los asesinos de una trans conocida popularmente como Lala. Esto por considerarla como un crimen de odio. La ampliación con nuestra periodista Geraldine Domínguez. Por considerarse un crimen de odio, el asesinato en contra de la joven trans Kendra Gutiérrez, conocida como Lala, a cadena perpetua, fueron condenados Bernardo Arístedes Pastrana Ochoa y Jorge Luis Mondragón Acosta, los que en el mes de marzo de este año amarraron a Lala a un caballo que la arrastró a lo largo de 400 metros y luego la patearon varias veces y para terminar con su vida dejaron caer piedras en su cabeza, por lo que la jueza del Juzgado Primero Distrito Penal de Juicio en Chinandega decidió ejecutar por primera vez en el país en contra de los acusados la dicha sentencia a través de la Ley 1058 que entró en vigencia el pasado 19 de enero. Ambos condenados tendrán la posibilidad de obtener una libertad condicional una vez que hayan cumplido los 30 años de efectiva prisión, pero deberán mostrar buena conducta en el sistema penitenciario de Chinandega y contar con un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, señala la sentencia condenatoria. En Acción 10, Geraldine Domínguez. En otro orden de información, en la entrada de un restaurante del municipio de Río Blanco fue ultimado a balazos un joven de 20 años de edad por sujetos aún desconocidos. El ahora occiso murió de camino al hospital. Los detalles con nuestro corresponsal en la zona, David Mendoza. A eso de las 6:30 de la noche de este pasado viernes 21 de mayo, un joven de aproximadamente 20 años de edad fue baleado entrada al restaurante El Mirador en el municipio de Río Blanco, ubicado en la Cuesta La Ponzoña. Ahí tiene uno en la mano, otro en la cabeza. Viejo, golpeate. ¿Por qué fue, viejo? ¿Por qué fue? Viejo, decía el nombre del mal que te hizo. ¿Quién te tiró, hermano? ¿Quién te tiró, viejo? ¿Con quién tenía enemistad? En el lugar rápidamente fue auxiliado por varias personas y al verlo con vida lo llevaron en la patrulla de la policía al Centro de Salud Denis Gutiérrez.
Lamentablemente, la víctima en el traslado al Hospital Regional de Matagalpa se rindió a la muerte. Este fue identificado como Gerson Zamora Sequeira, originario del barrio Gregorio Montoya de la ciudad de Río Blanco. Aún se desconoce el móvil del hecho. La policía continúa con sus debidas investigaciones. Les informó David Mendoza. Continúan las alzas en los precios de los combustibles y es que a partir de las 0 horas de este domingo 23 de mayo, los nicaragüenses tendrían que pagar más por este producto. Los detalles con Daniela Rodríguez Morazán. Fuentes del sector petrolero reportaron un nuevo incremento en el precio de los combustibles para este próximo 23 de mayo, teniendo un mayor impacto en la gasolina super, cuyo costo encarecerá 0.71 centavos de Córdoba por litro. En el caso de la gasolina regular subirá 0.11 centavos de Córdoba, mientras el diésel incrementará a 0.2 centavos de Córdoba respectivamente. A partir de este domingo en Managua, la gasolina super se comenzará a cotizar en promedio en 39.11 centavos de Córdoba, la cual se vende en la actualidad en 38.40 centavos de Córdoba, mientras el galón sobrepasará los 148 Córdoba. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Al realizar Mediante un sondeo realizado por un equipo de Acción 10, se pudo constatar el uso de mascarillas en las diferentes paradas de autobuses de la capital. Veamos. Al realizar un recorrido por diferentes paradas de la capital, se muestra una parte de la población que está usando la mascarilla en las unidades de transporte colectivo. En terminales de buses como la UCA, tanto usuarios como encargados de los autobuses y microbús están de acuerdo con las orientaciones que ha hecho llegar el Ministerio de Salud acerca de las medidas de prevención que deberán tomar para evitar la propagación del COVID-19 e iniciar el uso obligatorio de las mascarillas y el alcohol al ingresar a las unidades. Está bien. ¿Usted está de acuerdo? Está muy bien, porque así nos protegemos todos. Usted se anda protegiendo muy Muy bien. correcto. ¿Qué mensaje le da a las personas que no les gusta usar la mascarilla? Que la usen la mascarilla, porque es la única manera de combatir esta pandemia. Muy bien. ¿Qué mensaje le daría a las personas que no les gusta utilizar la mascarilla? Que la utilicen, porque esto no es un juego. Esto es algo serio. Ya. Y el bien no es solo para nosotros, es para todos. Tenemos que usar la mascarilla, usar el alcohol. También los jóvenes han iniciado a tomar conciencia que el virus no respeta edad, color ni condición. Todos estamos expuestos y debemos de cuidarnos. Es mejor prevenir que lamentar, así como dice el dicho, de que si no existen, por lo menos no te agarre desprevenido y que te agarre el COVID realmente. Sí. La mascarilla en los buses más que todo es muy importante debido a que ahí normalmente todas las personas están muy amontonadas. Mientras que en la terminal del mercado Israel Levite se notó que no todos los usuarios están acatando las medidas. Hubo diferentes criterios del uso de la mascarilla. Me parece bien. Sí. ¿Qué piensa de esta pandemia? Bueno, y hay que controlarla cuidándose. Correcto. ¿Está Sí. de acuerdo que se Estoy de acuerdo. Y usted, madrecita, ahora se va a exigir el uso de mascarilla. ¿Qué le parece? Es correcto para poderlo liberar de esa enfermedad, porque si no, también vamos a morir. Entonces hay que cuidarnos. Abuelito, ¿y por qué no anda mascarilla usted? Porque, digamos, a mí de muy joven, chavalo, me enseñaron que existe un ser todopoderoso, entonces yo creo que estoy protegido por un ser poderoso que tenemos en el cielo y en la tierra. Por eso el Señor no me dice, no te pongas máscara porque yo te voy a proteger, porque el Señor no se va a poner máscara, me imagino yo, ni Jesús. ¿Qué pasa con la mascarilla? Se me quedó en la casa, pis. ¿Está de acuerdo, sí, de que se use la mascarilla en el bus? Claro, yo sé que esa enfermedad existe. Claro que sí. El pasado marzo del año en curso, el Ministerio de Salud emitió una guía de bioseguridad dirigido al sector de transporte colectivo, con indicaciones de la higienización de los buses y las terminales, así como el uso obligatorio de los tapabocas. Semanalmente, el MINSA, en su reporte sobre el avance del COVID-19, ha mostrado el incremento de contagio. Hasta el momento se han reportado 107 casos y desde el inicio de la pandemia, 185 personas fallecidas. En Acción 10, Geraldine Domínguez.
Vamos a cambiar totalmente de tema porque un reciente informe publicado por expertos en clima indican que altas presiones se mantendrán en el territorio nacional durante los próximos días. Más detalles a continuación. Especialista en meteorología del Observatorio de Fenómenos Naturales indica que en el territorio nacional se mantienen sistemas de altas presiones de niveles media que ocasionan fuertes temperaturas que alcanzan los 32 a 36 grados centígrados. Para este fin de semana se esperan lloviznas y chubascos ligeros según el reporte. Como siempre en el territorio nacional el sistema de alta presión de niveles medios en la atmósfera que está generando la circulación anticiclónica y que está creando bastantes temperaturas fuertes y algunas inhibiciones de posible lluvia, pero al mismo tiempo tenemos fuerzas de corrientes de viento de bajo nivel que están afectándonos, como también canales de baja presión que están circulando desde la zona norte hacia la zona sur de Centroamérica. La temperatura máxima en occidente 32 a 36, sensación térmica de 33 a 39, oriente Managua, Masaya, Granada 30 a 33, sensación térmica 31 a 36, sur del Pacífico 30 a 31, 32 a 35, Jinotepe arriba, mientras tanto Somoto y Ocotal 30 grados centígrados, sensación térmica de 31 a 34, Estelí, Matagalpa, Jinotega de 27 a 28, sensación térmica de 29 a 33, de Huaco hacia San Carlos de 29 a 33, sensación térmica de 30 a 35, Triángulo Minero 30 grados centígrados, sensación térmica de 31 a 33, Río Blanco, Nueva Guinea de 28 a 29, sensación térmica de 30 a 33 y Caribe de 28 grados centígrados con sensación térmica de 29 a 34 grados centígrados. Las rachas de vientos alcanzarán los 60 kilómetros por hora. El reporte meteorológico indica que para los próximos 5 días iniciarán 2 eventos ciclónicos propios de la temporada de huracanes. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Es momento de hacer una breve pausa comercial. Ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. En este inicio de semana y estamos preparados en nuestro segmento Debates y Soluciones. Hoy hablando del futuro electoral de Nicaragua y de las acciones internacionales. Ya han existido hasta ahora muchos pronunciamientos en cuanto a la reforma electoral, a la elección de magistrados, a la impugnación de personerías jurídicas o a la cancelación más bien de personerías jurídicas a partidos políticos, y también pronunciamientos internacionales en cuanto a los últimos hechos de la semana pasada. Todo esto como un preámbulo a las elecciones de noviembre de este año. Pero ¿qué podemos esperar? Los escenarios los vamos a valorar hoy día con usted y con nuestro experto, quien ya está con nosotros, Michelle. Así es, Jocelyn Medrano. Se encuentra con nosotros el constitucionalista Bonifacio Miranda, con quienes abordaremos este tema. También el hecho de si hay o no condiciones. Hay quienes aseguran que es mejor ir a elecciones aún sin las condiciones para estas, antes que dejar que el gobierno vaya a elecciones y continúe en el poder sin dar la batalla. Bienvenido, Bonifacio, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, es un placer estar nuevamente con ustedes, ya me siento parte de la familia. Así es, lo es. Bueno, ¿cómo ve toda esta situación? La situación es bastante compleja, pero el que sea compleja no significa que no haya una salida. Lo que hay que ver es qué es lo que está pasando y cuál podría ser la salida. La dictadura tiene un plan estratégico para sobrevivir y lo ha venido aplicando sistemáticamente. Primero aplastó los tranques, después reprimió, tuvo 800 presos, después cuando la situación era compleja por lo de Venezuela convocó un diálogo, cuando vio que no había posibilidades de obtener absolutamente nada, lo rompió y ha mantenido con mano de hierro la situación interna, debilitando incluso a la oposición. ¿Qué es lo que ocurre? Que una parte de la oposición, sobre todo la que ha estado ligada a la coalición nacional, es una oposición bastante incapaz y yo diría que estridente, bullanguera, hace mucha bulla y trabaja muy poco en definir la estrategia para contrarrestar a la estrategia que está aplicando el Frente Sandinista. Por ejemplo, dentro de este plan estratégico, y ustedes lo ven que el Frente viene actuando de manera gradual. Primero aprobó las leyes de agentes extranjeros y de soberanía, que eran ya con una clara
manifestación hacia la inhibición de futuros candidatos políticos. Después se quedó en silencio un tiempo y de repente aprobó de manera express una reforma a la ley electoral que lo que hizo fue endurecer aún más la ley electoral. En este contexto se da la reunión de la OEA, la del 12 de mayo. Evidentemente que en la OEA ya todos los discursos están en contra de Nicaragua. ¿Por qué? Porque no hay condiciones democráticas, porque se va a un proceso electoral cuestionado. Está clarito que hay una confrontación entre la comunidad internacional y Nicaragua por el tema de las elecciones. Pero aún así, la dictadura continúa aplicando su plan y va elevando cada vez más la parada. Exactamente, y es una pregunta que nosotros hemos hecho en distintas ocasiones. ¿Realmente la oposición no tiene un plan de contingencia? ¿No se han sentado a discutir? La Alianza Ciudadana, que dice estar trabajando de cara a las elecciones, realmente no tiene un plan de respuesta ante las movidas que está haciendo el gobierno. Lo mismo la Coalición Nacional, se ven bastante dispersos y aunque hablan de la unidad, no logran concretar nada. La semana pasada la Coalición Nacional se les había preguntado si habían tenido algún acercamiento y ellos decían de que no. Es decir, no hay probabilidades de que se unan, ya a estas alturas se puede descartar. Es poco probable. Por eso les digo que la dictadura viene aplicando el plan y la respuesta ha sido díscola, pues. O sea, en los dos principales grupos de oposición ha habido una respuesta distinta. En el caso de la coalición, como les dije, creo que se quedaron en el 2018, tiene mucha bulla, mucha estridencia y poca efectividad. Del otro lado ha habido más silencio, pero un trabajo más sistemático de prepararse para la campaña electoral. El problema es que la dictadura continúa aplicando su plan y ha elevado más la parada. El discurso de Daniel Ortega el 18 de mayo ya contra los embajadores de la Unión Europea y contra el embajador norteamericano Sullivan ya indica que está en una confrontación abierta con la comunidad internacional. Que no piensa ceder un milímetro. Exactamente, pero aquí hay un factor nuevo que poco lo hemos analizado y es que en Venezuela ha habido un cambio en la situación. Maduro logró imponerse con la abstención, logró recuperar la Asamblea Nacional, logró recuperar el control, superó su crisis y toda la ofensiva en la época de Trump y ya está iniciando negociaciones con Guaidó. Entonces ahí hay un cambio en la situación que puede tener repercusiones aquí en Nicaragua. Ya está iniciando negociaciones con Guaidó, ya le dio 1/3 de los magistrados del Consejo Nacional Electoral a la oposición y ya están hablando de mediación de la Unión Europea para un acuerdo. Incluso acabo de leer recientemente una noticia que hay que verificarla, que dice que ya Estados Unidos le puso a Guaidó un límite que hasta diciembre de este año lo reconoce como gobierno de Venezuela. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos tuvo un cambio en Venezuela, como no logró a través de las sanciones doblegarlo, entonces ahora ya están tratando de negociar. Esto puede tener repercusiones aquí, esto puede alentar a que Ortega se mantenga firme. Estas son las apuestas que hace el presidente Daniel Ortega a continuar con su estrategia, a continuar la presión para mantenerse en el poder, los cambios que posiblemente habrán en los próximos meses, en los próximos años, en la correlación de fuerzas en el exterior, es decir, en los organismos multilaterales. Sí, efectivamente, por eso le decía, este cambio en la situación internacional, que es tensa con Nicaragua, pero que en Venezuela ha tenido un giro hacia la negociación, entonces lo que hace Daniel Ortega, que es muy listo, dice, hay que prepararse para la negociación, entonces lo que hizo fue atrincherarse y desafía a la comunidad internacional y les dice, estas van a ser mis elecciones y yo las voy a hacer a como a mí me plazca. ¿Por qué? Porque me estoy preparando para negociar. ¿Quién sería su interlocutor, el interlocutor del presidente Ortega? Porque no creo que sea la oposición de nuestro país. Siempre, el sandinismo siempre ha sido claro que ellos tratan de negociar con Estados Unidos y no con la oposición interna. Pero ok, vayamos entonces a las debilidades. Entonces, dentro de este atrincheramiento que ha hecho la dictadura, está una nueva ofensiva. Siguieron elevando la parada. No solo ataca al embajador Sullivan, al embajador de la Unión Europea, sino que ataca a Cristiana Chamorro, ataca a Confidencial, segundo confiscación de los equipos de Confidencial, incluso sin ninguna justificación legal, y tienen a Cristiana en el fuego lento, ¿verdad?
acusándola de delito de lavado de dinero por la administración de fondos de la Fundación Violeta Barrios. Incluso Wilfredo Navarro daba declaraciones a un medio oficialista y decía, hasta de cifras, de cómo esta fundación, según ellos, ha lavado dinero y ha sido partícipe con otras personas. Señalaba directamente a Bonifacio Miguel Mora y a Luis Galeano. Bueno, puede ser, pero en todo caso tendría que demostrarlo. Lo que pasa es que hay poca credibilidad por el momento en que se da este tipo de investigación. Esta investigación tiene un objetivo, que es inhibir a Cristiana Chamorro, pero miren qué contradicción. Mientras más la ataca, más la levantan ante el pueblo. Ahora, ella en el proceso electoral estaría legalmente inhibida de participar de las elecciones, o debería de registrarse un proceso judicial acelerado de cara a alguna especie de condena. Son delitos graves, porque entiendo los delitos son el perjuicio del gobierno y de la sociedad nicaragüense. Sí, implicaría cárcel y todo, pero aquí es donde tenemos que ver qué es lo que van a hacer. Ahorita la tienen a fuego lento. Recuerden que el 28 de julio comienza la inscripción de candidatos. Entonces puede ser que le hagan el juicio, que el juicio al final que los jueces sí, sea express, que los jueces que están controlados por la dictadura terminen condenándola y por sentencia inhibiéndola para cargos públicos. Esa es una opción. La otra opción es que, producto de toda esta situación de que el lavado de dinero y que lo pueden llevar más lento de lo que nosotros nos imaginamos, le apliquen la ley de agentes extranjeros. Entonces, por donde la vía hay una inhibición a Cristiana Chamorro. Ahora, no solo a ella, detrás de ella vienen más. Hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque hay una venganza contra todo lo que huela a la rebelión de abril del 2018. Eso está claro. Desde que la dictadura logró imponerse, hay una venganza. ¿Qué le queda a los opositores, a la oposición, en este escenario en el que el gobierno, el presidente Ortega, junto con sus aparatos, tanto el aparato electoral como el aparato judicial, van a ir aplicando la estrategia de inhibir a candidatos, de quitar personerías jurídicas para evitar que se encuentre algún vehículo? Bueno, sí, ya les quitaron el primer vehículo, que fue el PRD. Ahora, ahí el PRD, hay cosas que tenemos que analizar bien en concreto, porque pareciera que participó en llevar a las fuerzas de la coalición a una trampa, porque al final de cuentas no firmó el acuerdo con la Alianza Ciudadana y entonces quedó colgado. Pero me parece que el detonante que hizo que le quitaran la personalidad jurídica fue que le ofreció la candidatura presidencial a Cristiana Chamorro. Entonces ahí eso alteró el equilibrio que la dictadura había establecido en relación al PRD, y sencillamente los magistrados aplicaron una resolución que no tiene ningún fundamento jurídico. Ya inhibieron de golpe a casi toda la UNAP y todas las fuerzas que están ahí, pero después pueden venir las inhibiciones particulares. ¿Cuál es el problema? Que esta oposición, fundamentalmente la que está ligada a la coalición, que es bullanguera, que es estridente, continúa tirando piedra, atacando al otro lado, en vez de sentarse a negociar con sinceridad un posible acuerdo. Y han desatado una campaña de que la única fuerza que queda en pie todavía, que es la Alianza de Ciudadanos por la Libertad, que es la alianza con C por L, la atacan de zancudo. Hay una campaña de desprestigio total hacia Arturo Cruz, que es el candidato del segundo lugar. Entonces, la Alianza Ciudadana tampoco en estos meses, recibió de buena manera o de buena gana al resto de opositores de la coalición nacional, entre ellos a miembros de la UNAP. Se han cerrado en sus posiciones. La coalición nacional, incluso el viernes todavía insistían en que coalición nacional debe asistir a una reunión con la Alianza Ciudadana como bloque y no como Ciudadanos por la Libertad. Ha insistido que partidos políticos y grupos de sociedad civil se reúnan por aparte con grupos que sean homólogos. No están enfrascados en este tipo de posiciones que no abonan ambas partes. Pero yo creo que eso fue en el pasado, eso fue antes de la firma frustrada del acuerdo. Ahora estamos en otra situación, porque realmente
al quitarle la personalidad jurídica al PRD, las fuerzas de la coalición se debilitan aún más porque prácticamente están en la calle. O sea que el camino es que tienen sí o sí que buscar el acercamiento con evidentemente, ahí es donde la inteligencia y la estrategia política debe predominar. Y yo quiero mencionarle algo, porque casualmente yo el fin de semana vi declaraciones del reverendo Saturnino Cerrato al diario La Prensa, donde le decía a La Prensa TV que el otro camino es el PLC y el ALN y el APRE. Entonces le cuestionaban y le decían, pero estos partidos son señalados de estas y estas cosas, pero realmente, decía él, es otro de los caminos que nos queda. Entonces ahí está la situación de cómo la coalición realmente va a demostrar que sí están interesados en ir en una opción creíble. Es Ciudadanos por la Libertad la única opción creíble. Es que las fuerzas de la coalición tienen una política suicida, completamente. No firmaron en el momento correcto la alianza con la Alianza Ciudadana. Y ahora, por las declaraciones del reverendo Saturnino, un sector parece estar inclinado a irse al PLC, a irse al ALN, a irse al APRE, y entonces la coalición no sirvió para nada, porque al final de cuentas era mejor irse directamente hacia estos partidos. Entonces, creo yo que eso lo que refleja es una falta de estrategia, mucha bulla, mucho ruido, presión, ataques sucios, desprestigio hacia el otro y una política que la considero peligrosísima y es mía o de nadie. Ahora, sí. Se parece mucho al razonamiento del presidente Ortega. Ahora, el Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Ciudadana deberían de flexibilizar entonces, encaminados a que estos otros grupos se acerquen a ellos, flexibilizar, por ejemplo, el método de escogencia de candidatos, deberían flexibilizar la manera en cómo estas agrupaciones se acerquen a ellos y puedan negociar de manera conjunta y no individual como se proponía al principio. Juan Sebastián Chamorro expresaba en un medio de comunicación que él sugiere a C4L y a la alianza en sí que tienen con C4L que puedan abrir el proceso de inscripciones a las personalidades que también son precandidatos. Sí, parece que las presiones están destinadas a eso, a lograr quebrar el esquema que anteriormente había definido C4L. Ahora bien, creo yo que las fuerzas de la coalición no están en condiciones de imponer absolutamente nada. No están en condiciones de imponer absolutamente nada. Por eso tiene que ser una plática sincera y decir, bueno, ¿en qué nos equivocamos? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Tenemos un enemigo que es la dictadura. No podemos dejar que el proceso electoral quede completamente bajo el juego de la dictadura. Tenemos que reagruparnos para golpear y llamar al pueblo a votar. Porque fíjense, cuando hablo de política suicida, es que ya hablan de fraude electoral. Ya hablan de que ya se inició el fraude electoral, y si ya se inició el fraude electoral, la gente no va a ir a votar. Y entonces se están disparando a los pies, se están cortando los pies para que le quepan los zapatos. O sea, es toda una política que no tiene sentido, porque lo que tenemos que ver es cuál es la estrategia de la dictadura y cuál es la estrategia para poder ganar las elecciones en las condiciones difíciles en las que vamos a ir. Y yo puse un ejemplo de que, lo escribí en febrero de este año, de que probablemente vamos a unas elecciones parecidas a las de 1984, que eran bajo las condiciones que había en ese momento que se imponía el Frente Sandinista. Y miren cómo es la historia. Don Arturo Cruz, el papá de Arturo Cruz, era el candidato de la Coordinadora Democrática y estaba esa discusión de que si participaban o no participaban en el proceso electoral. Ya estaba la guerra, ya estaba la confrontación con Estados Unidos y hubo una negociación en Brasil con la intermediación de la Internacional Socialista para ver si participaban en las elecciones. Y don Arturo Cruz decidió que había que participar en las elecciones. Pero cuando él se decidió, el Frente le cerró las puertas y le dijo, ya no participa. ¿Por qué pongo el ejemplo? Porque si se descuida la oposición puede ocurrir algo similar, que es que solo participen los partidos zancudos y hasta después negociar, como dijo Daniel Ortega hace mucho tiempo. Entonces, tenemos que derrotar el plan de la dictadura. Entonces, para derrotar el plan de la dictadura es reagrupar la fuerza, hablar con sinceridad, no imposiciones, no ataques, no
decir que la Alianza Ciudadana es la fuerza del segundo lugar, que solo quiere ser el segundo lugar, que son los nuevos zancudos. O sea, un discurso completamente suicida. Están destruyendo lo único que queda en pie, con lo cual se puede dar la batalla. Entonces, más bien, hay que reorientarse y ver cómo se fortalece lo único que queda en pie para que tampoco le quite la personalidad jurídica a lo que queda en pie. Ahora, ¿qué papel le ve usted a la Comisión de Buena Voluntad, por ejemplo? Denis Martínez expresaba en declaraciones a un medio de comunicación, a la prensa específicamente, que él vio responsabilidad de que no se lograra el acuerdo para la unidad, para las alianzas, la inscripción de las alianzas, vio responsabilidad en los dos sectores, tanto en Coalición y PRD como en la Alianza Ciudadana, en Ciudadanos por la Libertad. Ante esto, he leído también que miembros de la Comisión de Buena Voluntad están buscando como que todos los precandidatos firmen otro acuerdo en pro de Nicaragua, en pro de la unidad. ¿Esto es relevante en este momento? ¿Qué papel tendrían ellos? ¿Realmente deberían los dos sectores de tomarles en cuenta y ser partícipes de estas iniciativas que tiene esta comisión? Pues creo yo que la Comisión de Buena Voluntad ya no juega ningún papel y que incluso la unión de los precandidatos ya no juega ningún papel porque, como dije anteriormente, la coalición nacional salió completamente debilitada después de que lo único que tenía, que era el PRD, se lo quitaron. Entonces están en la calle, desnudos, o sea, sin posibilidades de hacer absolutamente nada. Entonces no tienen posibilidades de imponer condiciones y deben abandonar el discurso estridente y de ataques sucios contra el otro sector. Ok, supongamos que la coalición nacional no abandona su postura y no logran acordar esta unidad, que ya sería una especie de unidad de hecho con la Alianza Ciudadana. ¿Cuál es el papel que debe jugar la Alianza Ciudadana precisamente para subsanar esa desconfianza que existe en muchos de los nicaragüenses? Mi recomendación es que tiene que iniciar pláticas con algunos sectores para ver con cuáles sectores puede haber algún tipo de unidad. Y recuerden que también están amenazados, porque están con la pistola en la cabeza también. Porque hay algo que sí está claro, la dictadura no va a permitir bajo ninguna circunstancia que participen las fuerzas del UNAP. Pero es que aquí ambos deben deponer posiciones. Por ejemplo, en el caso de esta alianza que se pretendía hacer para el proceso de inscripción y que fue una alianza frustrada, prácticamente los problemas estuvieron girando en torno a los diputados y a la representación legal. Entonces, la imagen que dan estos grupos de oposición ante la ciudadanía nicaragüense es que están pensando solo en sus intereses y que esto es un obstáculo por el cual no lograron esa unidad, esa alianza para poder ser inscrita en tiempo y forma. Entonces, tienen que trabajar realmente los dos sectores, Bonifacio. Claro, pero fíjense bien que en esto hubo un juego político del lado del PRD, porque nunca habló claro. Porque según la ley electoral, las alianzas son la supeditación de un partido a otro. No son alianzas entre dos iguales que se ponen de acuerdo y vamos a hacer esto. No, es que o vas en mi casilla o voy en la tuya. Y entonces la representación legal era un asunto clave. O iban en la de C por L o iban en la del PRD. Y obviamente el PRD es un partido súper desconocido y entonces C por L ya ha participado en otras campañas, ya tiene un tendido mínimo, tiene una estructuración social, entonces no lo va a arriesgar con un partido desconocido. Entonces, ahí no se le habló claro a la gente y se crearon muchas falsas expectativas sobre la unidad. Vamos a hacer una pausa comercial, Bonifacio. Me gustaría que al regresar habláramos acerca de la participación de UNAMOS y cuál debería de ser el papel que ellos deben de tener en los próximos meses, considerando que ha sido una de las trabas para lograr la unidad. También quiero que después del corte, Bonifacio, podamos responder a una pregunta que nos envía un amigo televidente. Por favor, pregúntele a Bonifacio si el ataque a Cristiana es parte de la estrategia para obligar al aterrizaje suave con Doña Kitty Monterrey. Y bueno, parte de las críticas que se han suscitado a Ciudadanos por la Libertad y también a Doña Kitty es justamente que se ha dado los señalamientos del PRD y que supuestamente ellos están peleando ser la segunda fuerza política y que ellos están apostando a un candidato con nombre y apellido llamado Arturo Cruz y que los demás solo son un elemento decorativo de cara a este proceso. Pero ¿qué opina usted? Después de la pausa me lo dice y ya volvemos. Me dejaron enchilado. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana.
Continuamos con Acción 10 en la mañana. Antes de irnos al corte comercial, dejábamos la antesala a lo siguiente, a lo cual queremos que se refiera nuestro invitado, a la pregunta de un televidente sobre si el ataque a Cristiana es parte de la estrategia, según su mensaje, para obligar al aterrizaje suave con doña Kitty. También otra de las críticas o señalamientos es que, según algunos ciudadanos que simpatizan con Coalición Nacional, dicen que lo que está apostando Ciudadanos por la Libertad es que el candidato sea Arturo Cruz para el llamado aterrizaje suave y que los demás son elementos decorativos en esta precontienda electoral y que quien va a resultar electo para ser el candidato de la oposición a la cual se va a representar en este caso la Alianza Ciudadana y Ciudadanos por la Libertad es justamente Arturo Cruz. Muchas críticas a este partido político, a la postura que ha tenido doña Kitty con la gente que tiene una ideología distinta a la ideología de centro derecha, pero bueno, vamos a ver qué opina nuestro invitado. Y también en esto que decía Michelle, ¿será que van a dejar que se una gente de la UNAP, gente que ha participado o que ha sido parte del MRS que ahora se llama UNAMOS? Bueno, los nicaragüenses somos pleitistas y a veces rencorosos, ¿verdad? Entonces eso se traslada a la política y a veces hay posiciones intolerantes. Creo yo que hay un discurso equivocado de estar hablando del aterrizaje suave. No han entendido que don Daniel Ortega no quiere aterrizaje suave, quiere seguir manejando el avión y solamente echar un poquito de combustible y seguir manejando el avión y seguir en el poder, y no han entendido la estrategia de la dictadura. Y entonces estar hablando de aterrizaje suave y de que C+L está peleando el segundo lugar es echarle desmoralización a la gente, es quitarle la perspectiva de lo que está ocurriendo. Es todo lo contrario, no quieren aterrizaje suave, quieren mantenerse en el poder y quieren negociar hasta después. Entonces el enfoque es diferente. Entonces estar hablando de eso es estar destruyendo la única opción que queda en pie y la campaña de desprestigio contra Arturo Cruz, que entró tarde a la contienda, no ha podido ni hablar. Ahí lo tienen rodeado en su casa la policía, igual que a Juan Sebastián y a los otros candidatos. Entonces, Dios mío, estamos jugando a perder. Ahora, ¿cuál debe ser el papel de UNAMOS antes MRS? Sabemos que hay una especie de lucha entre el partido de gobierno y estos miembros de estas organizaciones porque ellos fueron o son disidentes del partido de gobierno. ¿Deberían de apartarse por bien de la nación? Bueno, con el MRS hay un traido histórico, traido como dice en el campo, es un traido. El Frente Sandinista, que tiene una disciplina muy férrea, no perdona a la gente que se le va, los acusa de traidores y eso es mortal. Ahora bien, dentro de la UNAP están refugiados dos corrientes que vienen del sandinismo, que es la articulación de movimientos sociales y el MRS, que ahora se llama UNAMOS. Está clara que la actitud de la dictadura, y eso no lo quiero yo, ni depende de mí, es que no participen absolutamente nada de lo que está relacionado con la UNAP y con estas dos corrientes que vienen del sandinismo. No lo quiero yo, es lo que quiere la dictadura. Entonces ese es el problema. Entonces estamos peleando en condiciones adversas y después ahí tiene que haber un cálculo político de hasta dónde podés presionar para enganchar a una de estas fuerzas y hasta dónde no, porque la situación está muy compleja. Lo que ha hecho la dictadura es endurecer más y acorralar más a la única opción que ha quedado, que es C+L. Ahora, ¿cuál deberían de ser entonces las opciones para ambas organizaciones, tanto para estas organizaciones que son o nacen del Frente Sandinista y se separan, con Ciudadanos por la Libertad? Si Ciudadanos por la Libertad aceptara a la UNAP dentro de estas nuevas negociaciones de unidad, ¿podría correr el peligro de perder la personería jurídica? Sí, esa es una posibilidad. Si se lo aplicaron al PRD, se lo aplican también a Ciudadanos por la Libertad. Pero en política no tenemos que actuar en función de los chantajes que puede estar haciendo la dictadura, sino de un cálculo frío de cómo agrupar fuerzas de manera efectiva para derrotar la estrategia que tiene el frente, que la estrategia es clarísima, es que la gente se abstenga y está utilizando a la propia coalición nacional a desatar una campaña contra el otro sector.
Entonces, lo primero que tiene que hacer es parar la guerra fratricida de palabras y de ataques y una plática sincera para ver cómo articulamos una alternativa real que la gente crea y ve la necesidad, porque la mayor parte del pueblo quiere votar, pero cuando vos tenés en la radio, en las plataformas, una campaña sistemática que el fraude ya comenzó, que se por él lo que quiere es el segundo lugar, que Arturo Cruz es candidato del Frente Sandinista, yo me quedo, ¿qué es esto? Y entonces, ¿quién va a ser el candidato? La cristiana va a ser inhibida. Entonces, ahí es donde creo yo que prevalece más el rencor mía o de nadie que de tener una estrategia política para triunfar. Eliseo Núñez decía la semana pasada que en estas circunstancias cualquier candidato es mejor que el presidente Ortega. Los nicaragüenses debemos conformarnos con eso, con el menos peor. Estamos acorralados con una dictadura tremenda, terrible, y lo que ha hecho los diferentes grupos de oposición no necesariamente ha contribuido a crear una alternativa clara, que la gente vea, que la gente se convenza, sino que estamos contra el tiempo, nos llevan de arrastrada y tenemos que redefinir una estrategia que ya es a corto plazo. ¿Por qué? Porque ya el 28 de julio comienzan las inscripciones. Ya está claro que Daniel Ortega no va a hacer la más mínima concesión y que no le va a importar si vienen observadores internacionales o no. Lo que él necesita es, como está cambiando la posición en Venezuela, como los Estados Unidos están llevando una política más de negociación, quienes están esperando la ley de Renacer creo que se van a quedar esperando. ¿Por qué? Porque lo que está prevaleciendo es la coyuntura internacional. A eso iba precisamente, Bonifacio, porque hay opositores que han sido fuertemente cuestionados porque la gente dice a lo único que están apostando es a las acciones internacionales y piensan que con presión internacional el presidente Ortega va a ceder. Y esto no es lo que hemos visto en otros países donde hay algunos gobiernos que son calificados como dictadura similares, y lo que estamos viendo más bien de parte de quienes están de acuerdo y son funcionarios incluso del partido de gobierno, sea en la Asamblea Nacional o en algún otro poder del Estado, son más bien burlas a la oposición, donde dicen pedían elecciones adelantadas y prácticamente no estaban listos. Ahora lo que están pidiendo es retraso, cuando el PRD hizo su solicitud para que se retrasara la firma o la inscripción de la alianza. Entonces lo que estamos viendo son burlas, sustentadas o no, pero es la realidad que está viviendo la oposición en nuestro país. Los mismos asesores norteamericanos han dicho que las sanciones no funcionaron en Venezuela y no funcionaron en Cuba, no funcionaron en Nicaragua. El sandinismo viene de una tradición de enfrentamiento con los Estados Unidos que llevó a una guerra de 8 o 10 años. Entonces, no es por ahí. Es que la estrategia debe ser que la mayor parte de los nicaragüenses están descontentos y quieren salir de esta dictadura, y entonces se requiere una estrategia para articularlos a todos ellos en una sola opción electoral, que no necesariamente es de cúpulas, pero que una vez que ya se defina una estrategia electoral, la gente va a ir a votar masivamente. Entonces lo que tenemos es una pelea contra la política abstencionista, porque miren, si hay una abstención del 30-40%, el sandinismo se va a imponer con su 25-30%. Entonces la estrategia debe ser darle fuerza y moral a la gente de que sí vamos a poder cambiar, y que además si pretenden robarse las elecciones, va a ser difícil porque la cantidad de votos va a ser tan grande que no lo van a poder hacer. Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar, pero no. Está la campaña suicida, están los ataques, está el chantaje, está querer imponer el uno al otro, y yo creo que eso no es correcto. Además, ya no corresponde el nivel de fuerza de cada uno de los grupos. Hay sectores que ya están viendo la posibilidad de llamar a los sectores de oposición, a los precandidatos, a no ir a la contienda electoral, a no participar porque de entrada la tienen perdida, y por ende al no voto, porque según ellos lo que va a hacer el Frente Sandinista y su líder, en este caso Daniel Ortega, el presidente, es buscar una oposición acomodada con partidos políticos zancudos que legitimen su proceso electoral, que le den esa legitimidad que necesita, o la legitimidad acomodada que no es precisamente la que va a reconocer la comunidad internacional. Por eso yo siempre puse el ejemplo de 1984, tenemos la misma discusión, porque esta fue la discusión que se dio en aquel momento, aunque la coyuntura es diferente, no estamos en guerra, es otro contexto internacional, hay más desprestigio
de la dictadura, por toda la situación de los últimos 3 años, pero el dilema siempre es el mismo. ¿Te abstenés o llamás a la gente a votar? Y si llamás a la gente a votar, aunque no vayas vos, pero de manera responsable vas a decir, tenés que votar por la única que queda. Eso es lo correcto. Esa es la verdadera orientación que debe existir al pueblo. Y decir, basta ya de ataques, pongámonos de acuerdo en la opción y tratemos de ganar estas elecciones. No es el segundo lugar el que se está buscando. Ya les dije, Daniel Ortega no quiere aterrizaje, quiere estar en el aire siempre. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es ese paso a paso, Bonifacio? Si tuviera que dar un ABC a cada sector de la oposición, hablemos de los dos sectores, coalición y alianza ciudadana, Ciudadanos por la Libertad, que es parte de esto. ¿Cuál es ese paso a paso? Hay que deponer intereses, que es lo que ha primado acá. Muchos ven que realmente lo que ha sido el meollo del asunto, y regreso al tema de las diputaciones y la representación legal, es justamente esto, a ver quién se lleva la mayor rebanada del pastel. Efectivamente, en el fondo, quienes estaban pidiendo el 50% de las diputaciones realmente están calculando ser el partido del segundo lugar. Fíjate bien, qué ironía. Dicen ellos sí que de parte de Alianza Ciudadana, no, lo que dicen es que de parte de Alianza Ciudadana nunca recibieron una contrapropuesta, pues, que nunca les dijeron, por ejemplo, no, a vos te corresponden 10 y a nosotros 40, o a vos te corresponden 15 y a nosotros tanto. Entonces, está en este juego político en los que la ciudadanía incluso dicen, ya no sé quién creerle, pues, de plan. Es que ese es el problema, que hubo desinformación, mucha desinformación. Ahora, repito, la coalición nacional ya no está en condiciones de imponer absolutamente nada. Más bien se está disgregando. El reverendo Saturnino Cerrato dice que pueden ir con el PLC, que pueden ir aquí, y además dice una cosa y dice otra, dice como 3 cosas al mismo tiempo. Entonces realmente no se sabe cuál es la orientación que va a haber. Lo único que queda es fortalecer la única opción que queda en pie. No hay otra. La única opción que queda en pie es la Alianza Ciudadana, porque por el otro lado tenés al APRE, a la LN, al PLC y Camino Cristiano, que, ojo, no se fue en la alianza. Como ¿por qué? Dicho. Porque ya estaba planificada la muerte del PRD. Entonces, el voto evangélico lo van a pretender canalizar a través de Camino Cristiano. O sea, fíjense bien cómo la dictadura tiene un plan, un cronograma bien establecido, y del otro lado lo que hay son ataques suicidas contra la propia oposición. El tiempo corre, el 28 de julio deben de estar preparados o listos las fórmulas presidenciales, los candidatos. Alianza Ciudadana tiene que invitar al resto de precandidatos que tenían muy buena aceptación en las encuestas. No necesariamente, no necesariamente. Es que todo cambió desde el mismo hecho que ya no se pudo firmar la alianza entre los dos partidos que podían hacerlo. No necesariamente. Más bien se Pero ¿qué no fortalecería, no se vería más fortalecida la Alianza Ciudadana si se les permite correr a estos otros precandidatos? Es que no lo sé, pues tendría que ver cuáles son los cálculos de ellos, ¿verdad? Yo lo que creo es que ya no es un problema de candidaturas, es un problema de definir la estrategia, porque una vez que se define la estrategia de lucha para ganar las elecciones, surge el candidato más idóneo para ganar esa contienda electoral. Se han puesto aquí la carreta delante de los bueyes. Lo primero que han pretendido discutir siempre son las candidaturas, y no es la candidatura, es la estrategia de lucha, es la estrategia cómo evitar que Daniel Ortega se imponga nuevamente. Pero el principal adversario para los opositores es la abstención de la ciudadanía, puesto que la base del partido de gobierno es bastante baja, aun cuando tuviese toda la base histórica que era del 34%. ¿Cómo puede Alianza Ciudadana evitar o enfrentarse a la abstención, lograr que los nicaragüenses asistan a votar en estas elecciones cuando muy probablemente el candidato que es Arturo Cruz, las personas, no lo conocen, y los que lo conocen por su relación anterior con el gobierno y por gestionar algunos beneficios o que no se aplicaran, por ejemplo, las sanciones en 2018 para acá? No conozco que Arturo anduvo cabildeando contra las sanciones. Lo que sí fue embajador. Pero además,
esos son argumentos que no tienen peso absolutamente, porque del lado del MRS están todos los que fueron embajadores, fueron comandantes y fueron generales y fueron todos. Entonces, no, la discusión no debe ser eso, la discusión debe ser cómo ganamos esta contienda electoral cuando ya Daniel Ortega viene sistemáticamente imponiendo un plan y aprovechándose de la división de la oposición. Fíjense bien, ahorita está con la tendencia a inhibir a Cristiana, pero puede ser que haga un viraje y de repente la sueltan y ya dividiste el voto. ¿Por qué? Porque ya por un lado tenés una simpatía a Cristiana, que la gente se identifica con ella por la mamá, por la necesidad de ganar las elecciones. Entonces dicen, si la mamá pudo, ella va a poder también. Entonces es la ilusión del pueblo. Pero tenemos que estar pendientes de una serie de movimientos políticos que el Frente Sandinista está acostumbrado a hacer y que aquí creen que es cualquier cosa. No, es la maldad organizada. O sea, vienen ellos planificando todo, como van tanteando hasta que te llevan de rodillas arrinconado. Entonces, eso es lo que muchos se preguntan, Bonifacio, ¿cómo gente que conoce la estrategia del Frente Sandinista, cómo gente que conoce la estrategia del presidente Ortega no ha podido hacerle frente a todo esto? Y hablo de la gente que estuvo ligada con el presidente Ortega en décadas anteriores, como la gente que está en UNAMO, ante MRS. Bueno, muy sencillo, porque Daniel Ortega es un fenómeno político diferente al resto. O sea, Daniel Ortega logró imponerse por encima de las otras corrientes dentro del Frente Sandinista y logró imponer su control total sobre el partido y logró ser el caudillo del partido, y los otros no pudieron. Él los derrotó desde ese momento en que se logró imponer, y los otros lo que han quedado es alocados en una campaña sistemática de obligar al resto de la oposición a plegarse y no a definir la estrategia para ganar. ¿Por qué? Ya el Frente tendió su ficha, ya está claro qué es lo que pretende. Ya no es que aterrizaje suave, no, es ganar las elecciones, imponerse y hasta después negociar, como lo hizo Maduro en Venezuela. Ahora, usted dijo algo relevante, puede que ya no vayan en la misma dirección en la que van actualmente con Cristiana y de repente la suelten y la liberen de todo cargo y puedan dividir el voto. Ahí la importancia, con lo que usted dijo, de que vayan en un solo bando, con un solo candidato. ¿Esto es posible o ya los nicaragüenses se deben de hacer a la idea de que efectivamente el voto opositor se va a dividir, y bajo esas condiciones será posible que el voto opositor pueda hacerle frente a lo que tiene fijo el Frente Sandinista? Yo creo que de aquí al 28 de julio ya va a estar definido el candidato, porque realmente para ir a elecciones no puedes ir con varios precandidatos, vas con uno solo. El problema es que ha habido un forcejeo por imponer un sector a otro, un forcejeo, ¿verdad? Y este forcejeo no necesariamente ha sido con propuestas, con discusión, con debate, sino tirando estiércol, ¿verdad? Tirando estiércol sobre la otra, diciendo que son zancudos, que barbaridades. Eso desmoraliza a la gente. Es la realidad. Entonces, es hora de parar la guerra fratricida entre los grupos, es hora de hablar con sinceridad las cosas que se deben hacer y se puedan hacer. No puedo decir ahorita yo cuál es la estrategia concreta, porque además no la debería decir en público, pero es hora de bajar el gas y comenzar a cerrar filas. Pero ¿será posible ese candidato único de la coalición y de la Alianza Ciudadana, o prácticamente eso ya no es posible? Es que la coalición prácticamente ha quedado reducida a la UNAP. Y la UNAP ahorita está en espera de la aplicación de la pena de muerte, ¿verdad? Está en el pasillo de los condenados. Entonces... es poco probable que sobrevivan estos candidatos, legalmente hablando, para que puedan inscribirse en el proceso de Ciudadanos por la Libertad en el caso que decidan abrirlo. De hecho, ya están casi listos los candidatos. De hecho, ¿por qué? Porque al debilitarse la opción de la coalición, que la casilla era el PRD, al quitársela, se desploma todo. Ahora, si la dictadura hace otra maniobra que no la puedes descartar, que de repente te la devuelva para dividir, ya están advertidos de todas las maniobras que pueden
hacer en este sentido. Pero pareciera que no, pareciera que la tendencia es, vamos a unas elecciones como las de 1984, bajo las condiciones del Frente Sandinista, y en esas condiciones, siempre lo he dicho, tenemos que dar la pelea. Porque además, aquí no es todo o nada, aquí es, vamos a ganar. ¿Qué futuro le veo? ¿Qué considera usted que va a pasar con precandidatos como Félix Maradiaga, como Luis Flay, como otros candidatos como Miguel Mora, el de la Costa también, que estaba... George Enrique, que por cierto salió de Yátama. Ajá, correcto. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Pues les deseo suerte, porque no creo que pase muchas cosas. En el caso de Miguel Mora, al perder la casilla del PRD, va a tener que ir con Camino Cristiano. Y hay que ver si el reverendo Osorno lo deja, porque el reverendo Osorno es el gran caudillo de ese partido. Entonces, como les digo, la coalición se ha desplomado, solo quedan las ruinas, y la que ha salido más perjudicada de todo esto es Luná, porque hay una venganza especialmente contra Luná. Pues yo he sido crítico de Luná, pero yo reconozco que la ofensiva ha sido fuerte para desarticular esa opción. Entonces, lo que va quedando por exclusión es la otra opción. Entonces, tenemos que trabajar sistemáticamente para darle confianza a la ciudadanía que con la única opción que queda, con esa es la que podemos derrotar a la dictadura. Justamente esa opción podría derrotar al Frente Sandinista en unos comicios con la ley electoral que hay, la reforma que hubo y con los magistrados que hay y con la ofensiva o la defensiva, sí, podrían llamar algunos que tiene el Frente Sandinista hasta este momento. ¿Tiene posibilidad de derrotar? Yo creo que sí. Que si hay un voto masivo de la población, que si el descontento social que todos sentimos en la calle, en las pláticas con las personas que te cuentan todas sus dificultades, si eso se manifiesta a través del proceso electoral en una sola dirección, definitivamente que la dictadura va a tener que ceder. Va a entregar el gobierno, probablemente va a haber manipulación de los votos en relación a las diputaciones, el control de la Asamblea Nacional, cualquier cosa puede ocurrir, pero si la votación es masiva del 80-90%, no hay forma que puedan imponer la candidatura de Daniel Ortega. Partidos como el Camino Cristiano, como PLC, APRE, ¿podrían dividir el voto opositor? No, no creo. Por ejemplo, el PLC está muy debilitado. APRE, ni digamos. ALN tampoco. Creo que de todos esos partidos, quien tiene un segmento más firme es el Camino Cristiano, porque es el voto de las iglesias evangélicas. Que hay que ver si los evangélicos van a seguir votando por esa opción cuando realmente lo que está en juego es si permanece esta dictadura en el poder o no. Porque esa es la gran discusión que debe haber ahorita, de aquí a noviembre. ¿Querés que permanezca esta dictadura en el poder o querés que haya cambio de gobierno? Entonces, si querés cambio de gobierno, tenés que ir a votar. Ahora, vos y toda tu familia. ¿Cómo se vislumbra una campaña electoral, por cierto, en estas condiciones en las que los precandidatos no pueden salir de sus casas? Asumimos que el candidato que será inscrito tendrá dificultades para hacer campaña. Los diputados o candidatos a diputados no podrán salir a hacer campañas. Realmente esto es otro de los retos de Ciudadanos por la Libertad o la Alianza Ciudadana, considerando el asedio policial en cada una de las reuniones que ellos tienen. Este fin de semana denunciaban, por ejemplo, 4 retenes, la supervisión, la tomadera de fotos por parte de la Policía Nacional en cada una de sus reuniones. ¿Realmente habrá ambiente electoral como en otros años? No, creo que va a ser una campaña electoral diferente. Ahí has dado en el clavo. Va a ser una campaña electoral diferente y tenemos que asumirla como lo que es. La realidad hay que asumirla como lo que es. Evidentemente que tendrá que haber un poco más de movilización para cuando ya comience la campaña, porque es imposible que los tengan presos en sus casas y no puedan hacer campaña. Pero va a ser otro tipo de campaña, probablemente más en las redes sociales, más subterránea, menos aglomeración de personas. Pero esa campaña en redes sociales y en medios así funciona para la franja, una buena parte de la franja del Pacífico. Realmente en el interior del país, en la costa, ¿podría funcionar? Las radios locales pueden tener un papel importante, las radios locales. El Facebook, hay como
5 o 6 millones de nicaragüenses que tienen Facebook, cosas de esas. O sea, estoy improvisando. Lo que le quiero decir es que la campaña efectivamente no será como en otras ocasiones, va a ser una campaña electoral muy limitada, pero precisamente por la dureza de la campaña electoral es que hay que definir una estrategia clara de fortalecer la única opción que queda en pie. Muchas gracias, Bonifacio, por habernos acompañado y haber reflexionado sobre esta diversidad de temas que tienen a muchos ciudadanos decepcionados, a otros todavía alentados, y a los que los tiene contentos es a los ciudadanos que se identifican con el Frente Sandinista, evidentemente. Por eso es que no me cansaré de insistir en que tenemos que animar a la gente que vaya a votar. Gracias nuevamente. Gracias por sus reflexiones. Vamos a compartir la tendencia de nuestras entrevistas del día viernes. Estuvimos hablando de las acciones gubernamentales contra opositores y periodistas. Nos acompañó el analista político Eliseo Núñez. Esta entrevista tuvo un total de 48.033 personas alcanzadas, generó 9.125 interacciones y fue compartida 79 veces. Gracias, como siempre, a usted que siempre sintoniza Acción 10 en la mañana, no solo a través de la televisión, sino también a través de nuestras redes sociales. Recuerde que nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Después de esta pausa comercial, más de Acción 10 en la mañana, ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Hola, ¿qué tal? Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Está más que preparado nuestro especialista, el doctor Bismarck Somarriba, de Clínica Materno-Infantil Alba. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos para abordar este tema sobre el virus de papiloma humano. Bienvenido. Gracias, Odilit, y siempre a nuestra población que no baje la guardia. Recuerden que el coronavirus está en aumento. Ahorita estamos... Muchos casos hay positivo, siempre lavado de mano, siempre si voy a salir a la calle que sea por necesidad, recuerden el uso de la careta facial, igualmente el uso de tapaboca. Todas esas medidas, pienso o no, estamos seguros que son las que van a evitar que nos contaminemos con el coronavirus. Cuando hablamos, Odilit, del virus del papiloma humano, es muy importante recordarles que a veces la pareja piensa que usando tal vez algún anticonceptivo, que digamos los adolescentes o aún personas adultas, piensan que usando el anticonceptivo y está protegiéndose del embarazo. Pero recuerden que si no es tu pareja segura, si no es esta persona la que es, digamos, prácticamente tu pareja frecuente, pues prácticamente estás corriendo el riesgo de adquirir el virus del papiloma humano. Virus del papiloma humano, recuerden que hay varios serotipos, nosotros los catalogamos o lo vamos enumerando como 1, 2, 3, 4, 5, existen hasta 200 serotipos. Hay uno de alto y bajo grado. Lo más frecuente en Nicaragua de alto grado es el 16 y el 18. La única manera de poder transmitirse el virus del papiloma humano es la vía sexual. Es decir, teniendo relaciones sexuales es la única manera para que se sepa. Y también, bueno, de otras maneras, pues si aparece en la garganta, pues el sexo oral, u otra manera del sexo anal que también se puede presentar de esa manera. Sí. Recuerden que el 16 y el 18 es el que produce el cáncer cervicuterino, que no quiere decir que con esto es que vamos a andar vigilándolo, sino vigilar todo lo que es la presencia del virus del papiloma humano. Doctor, a veces incluso tiene que ver mucho con el aseo personal que nosotros tengamos, incluso si vamos a tocar alguna superficie, las personas que van a algún lugar público en sí. Pero una vez que ya está diagnosticado el virus, y esto por algún tipo de consulta, porque hay personas que creen que con la vacuna ya prácticamente o no se va a infectar o se puede curar. Mira, virus del papiloma humano, Odelit, nunca lo vas a curar. Eso quiero que estén claros. Nunca se va a curar. El paciente que lo adquiere va a ser portador
lo que vamos a buscar en el caso en ginecología, ¿qué daño está provocando el virus del papiloma humano? Recuerden que el virus del papiloma humano es el cáncer, es el que causa el cáncer cervicuterino. Entonces lo que vamos a hacer a través de la visita ginecológica es el Papá Nicolau anual y buscar la presencia del PAP. Entonces me vas a decir, entonces, o la paciente me puede decir, entonces mi marido es portador. Recuerden que la mayoría de hombres somos portadores asintomáticos, es decir, no presentamos nada de lo que pueda presentar una mujer. Por ejemplo, la verruga, que a veces el hombre la puede presentar, pero en el caso de las lesiones precancerosas, solo la mujer la va a presentar. Entonces el hombre es portador, de manera de que no quiere decir que esta mujer que tiene el virus, que no lo tiene, es porque se está haciendo el PAP, es vigilarlo, controlarlo. Y si aparece el virus del papiloma humano, en este momento es atacar lo que está produciendo, que puede ser desde lo mínimo, del mínimo procedimiento al máximo procedimiento, que puede ser la histerectomía, que es la extirpación de la matriz. Pero la idea de esto es buscar primeramente el virus, si no está perfecto, porque a veces el virus puede estar dormidito y con el tiempo puede aparecer, pero no se cura, Odilis. Lastimosamente, una paciente que es portadora del virus del papiloma humano, que lo detectamos y, digamos, hacemos algún procedimiento para corregirlo o el daño que ella dio, esta tiene que estarse vigilando frecuentemente, y si va a tener relación sexual con otro hombre que no es su pareja, pues tiene que usar el condón, que es el que va a prevenir que le transmita el virus del papiloma humano. ¿Qué sucede si una persona, dos casos, qué sucede si el varón, como usted dice, siempre es portador no activo del VPH, pero qué sucede si lo tiene activo o es el transmisor? Y también, una vez que la mujer se le transmitió el VPH, queda embarazada, ¿cómo debe ser ese parto, doctor? No, en el caso del virus del papiloma humano, no lo transmite al bebé, no le va a provocar ningún daño. Por ejemplo, si me parece una lesión precancerosa, una lesión grado 1, pues uno tiene que dejar evolucionar el embarazo y después, una vez que se tenga el embarazo, tratar la lesión que produjo el virus del papiloma humano. No se ha visto todavía que el virus va a atravesar placenta y va a producirlo. Sin embargo, un porcentaje mínimo, por ejemplo, a veces te pueden llegar algunas situaciones como esta. Los dos son adolescentes y son vírgenes, los dos. Y uno como ginecólogo se cierra y trata de investigar, porque por de algún lado salió el virus del papiloma humano, pero los dos se dicen, no, entramos vírgenes los dos a esta relación. Entonces, hay que investigar bien el caso, porque sí se ha dado el caso de que hay niñas que pueden ser portadoras porque la mamá lo pudo tener el virus del papiloma humano. Pero eso es muy remoto, en una estadística muy rara, muy baja. Pero si ocurre eso y se presenta, nos toca a nosotros como ginecólogos investigar y creerles a ambos. Yo aquí no puedo decirle que como soy varón, como género varón, voy a decir yo te creo a vos porque soy varón y yo sé que te voy a creer. O a la fémina decirle, no, yo te creo a vos, no. Si ellos están, que dicen que no han tenido relaciones sexuales, entonces tenemos que buscar otra vía, otra forma, porque sí se ha visto muy rara, estadísticas muy bajas, pero sí puede ocurrir. ¿Se puede convivir con alguien que tiene VPH, doctor? Y esto para evitar también ese bullying que se le hace a algunas personas que tienen algún tipo de verrugas. Incluso todo el que ve verrugas dice, no, es que vos padecés de virus de papiloma humano, para evitar esa discriminación, doctor. Fíjate que sí se puede convivir. Lo que pasa es que viene la otra parte de no... Pienso que un paciente portador del virus del papiloma humano, y una vez que vos lo tratás, pues tiene que vivir su vida normal. Y no significa que lo vamos a hacer a un lado. Ahora, pienso que aquí viene la confidencialidad de cada ginecólogo. El hecho que yo te detecte a vos el virus del papiloma humano no significa que te voy a decir a vos, mira, con cada pareja que tengas le vas a decir que tenés el virus del papiloma humano. No, porque lamentablemente nuestra cultura es que si alguien tiene más, y esto no quiero ser en este asunto, pero generalmente va con la mujer.
Si la mujer anda diciéndole a su pareja que fue portadora del virus del papiloma humano, lamentablemente nosotros somos los santos y miramos que esta mujer, y ya le comenzamos a catalogar y darles un montón de situación. Y entonces yo considero que si sos portador del virus del papiloma humano, significa que te tenés que proteger. Y significa que tenés que proteger a las parejas que vayas teniendo. Uso de preservativos. No le voy a decir que tengo. La obligación es decirlo. Pero si no va a ser tu pareja de toda la vida y van bien, te va a perjudicar, pues la lógica es que uses algún uso preservativo para evitar el contagio de esa pareja. Yo siempre le he dicho a las pacientes, tanto varones como mujeres que me vengan a la consulta, si no querés a tu esposa, porque si no andás de cambio de pareja, ya tanto hombre como mujer, bueno, si vos no querés con la que estás actual, tu esposa, pues querete vos. Porque el virus del papiloma humano, si bien es cierto, en el hombre es asintomático y a veces no le puede causar nada, generalmente la mujer le va a producir. Entonces, protégete vos porque estamos hablando del virus del papiloma humano, que si a tiempo lo corregimos, lo tratamos el daño. Pero recuerden que tras el virus del papiloma humano existe herpes genital, que tampoco va a producir daño grande, pero sí tenemos el VIH, que lastimosamente sí produce alguna alteración, que si bien es cierto, hoy en día los retrovirales están ayudando a la población, pero recuerden que va a depender del paciente, igual como ahorita el virus del papiloma humano en algunas pacientes se presenta y al presentarse no desarrolla nada y viene el marido y pregunta, doctor, pero mi esposa no lo tiene. Ah, qué bien. Entonces el virus no le gustó el cuerpo de su mujer y dijo, no voy a estar con él. Sin embargo, hay otras mujeres que prácticamente con una sola vez que tienen relación sexual le pasás el virus y puede ser de aquellos agresivos, porque a veces recuerden, nosotros estamos hablando de 16 y 18 que son los más frecuentes, pero a veces están los dos juntos. Y a veces hay otro, y si se depende de la promiscuidad de la persona, pues puede andar un montón de virus de alto grado, que prácticamente eso, la vulnerabilidad de la pareja, si es muy vulnerable, prácticamente le puede provocar en menos de un año la muerte a la paciente. En pareja, también muy importante la comunicación. Gracias, doctor Bismar Somarriba. Qué bueno, ¿verdad? Que lo miramos ya bastante recuperado. Bendito sea Dios. Esperamos tenerlo la próxima semana. Gracias por su importante información. Recuerden, mujeres, varones, hay que cuidarse en pareja, también jóvenes. Mucha responsabilidad. Vámonos de inmediato con Einer Suárez. Buenos días. Así es, muchísimas gracias, Xochitl Cristina. Y bueno, el día de hoy en nuestra consulta con el especialista vamos a hablar acerca de la importancia que tienen las prótesis dentales. Para ello se encuentra con nosotros nuestra especialista, la doctora Michelle Ramírez. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Michelle. Como siempre, un gusto poder acompañarlos en el segmento. Así es, como usted menciona, vamos a hablar de la importancia y los beneficios de tener una prótesis dental. Y es que bien sabemos que actualmente hay muchos pacientes que lamentablemente por una u otra causa han perdido piezas dentales, ya sea una, dos y en su defecto todas las piezas, y es necesario que repongan dichas piezas, ya que esto le va a ayudar a devolverle la confianza al paciente, la seguridad de hablar, de expresarse, de sonreír. Sabemos que existen diferentes tipos de prótesis, desde las prótesis fijas, como lo que es una corona dental, los puentes, las prótesis totales, que son llamadas como chapas, las parciales, los implantes. Actualmente hay una gran gama de prótesis y materiales que podemos ocupar. Los beneficios de estas son, en primer lugar, devolverle la confianza de sonreír al paciente, esa parte estética para que ellos puedan desenvolverse. En segundo lugar, la función masticatoria, que es la más importante en mi parecer, porque sabemos de que al perder algunas piezas dentales hay pacientes que ya no pueden, por ejemplo, cortar alimentos, rasgarlos, triturarlos.
Recordemos que nuestras muelas se llaman molares porque sirven para moler y triturar estos alimentos, y lamentablemente hay pacientes que al haberlas perdido ya no logran triturarlas, es decir, se tienen que a veces casi tragar enteros ciertos alimentos. ¿Esto tiene alguna repercusión en la salud de las personas, el hecho de no masticar bien o no tener todas estas piezas dentales? Claro que sí, como mencionaba, bueno, sabemos que en la boca inicia lo que es nuestro tracto digestivo. Entonces, si no digerimos y no trituramos bien los alimentos, toda la función masticatoria y digestiva se va a ver afectada. Es decir, el paciente se va a estar tragando los alimentos medio masticados, casi enteros. Los ácidos gástricos quizás no van a lograr destruirlos para que lleguen a absorberse a donde tienen que hacerlo de manera adecuada. Entonces, esto va a ser una cadena que al final va a tener consecuencias para la salud y la calidad de vida del paciente. Hablando estéticamente, lógicamente el paciente se siente con pena a veces porque ha perdido una pieza delantera, cuando sonríe quizás se le ve un espacio en esta parte de acá, ya pierde esa seguridad al expresarse, que le va a afectar en todos los aspectos de su vida. Y lo más importante, la parte emocional y psicológica del paciente, porque aunque no parezca, hay algunos que esto les afecta muchísimo hasta tal punto que los puede llegar a deprimir. Sabemos que no todos los pacientes pues van a reaccionar de la misma manera, sin embargo, como les menciono, hay algunos que hasta tienen que llegar hasta lo que es una terapia para poder rehabilitarse y poder llegar a obtener una prótesis, ya sea fija o removible. ¿De qué va a depender esto? Nosotros hacemos un diagnóstico y dependiendo el caso, cuántas piezas ha perdido, en qué sector está, vamos a recomendar tanto los materiales como los tipos de prótesis, si va a ser una fija, una removible, un implante. Cada una de ellas tiene beneficios. Sabemos que unos van a tener más beneficios que otras, pero también depende del caso, de las posibilidades económicas del paciente, ¿verdad? O sea, vamos a valorar de manera integral esto. ¿Hay alguna recomendación en cuanto al tipo de prótesis que se debe de poner? ¿Cuál es la más duradera? ¿Cuál es la que podría generar menos gastos, menos costos? Y sobre todo, ¿cuáles son las recomendaciones de cara a mantenerlas en buen estado? Claro, en primer lugar, el paciente que se va a someter a un tratamiento de prótesis tiene que ser mayor de edad. Eso es lo primero, porque existe lo que es un crecimiento craneofacial que va a terminar hasta la edad de los 21 años, es decir, a personas menores de edad no se orienta prótesis. Eso es bien importante porque ya he tenido en la consulta situaciones que me han comentado mamás, por ejemplo, fíjese que en tal lugar me le iban a poner a mi niño de 10 años una prótesis. No es lo recomendado porque vamos a afectar su crecimiento craneofacial en primer lugar. En segundo lugar, con respecto a costos, sí varían. Normalmente las más económicas son las removibles, después las prótesis fijas y después le vienen lo que son los implantes. Entonces, como mencionaba, dependiendo del caso, nosotros hacemos un plan de tratamiento donde les podemos dar opciones. Bueno, esta opción cuesta tanto, esta opción cuesta tanto, la puede pagar de esta manera, para que asimismo también el paciente pueda ver qué es lo más beneficioso, tanto en su parte estética como económica, ¿verdad? Hay que valorar esto o ofrecerle algún plan de tratamiento que esté al alcance de su bolsillo también. Ahora, usted decía, bueno, que esto es recomendable únicamente para adultos, el tema de las prótesis. ¿Las prótesis pueden ser removibles o no? ¿En qué casos se pueden poner removibles y en qué casos no? Ok, sí, claro que sí. Las prótesis pueden ser fijas o pueden ser removibles, como les mencionaba anteriormente. Los casos dependen. Por ejemplo, si ha perdido una pieza, 2 piezas, podemos intentar, por ejemplo, trabajar con lo que son las prótesis fijas de preferencia o los implantes. E incluso, aunque el paciente esté totalmente déntulo, se le dan las alternativas de que o una removible, que como la palabra lo dice, tiene que removerla todos los días, hay que asearla todos los días. Además de eso, estas prótesis no las podemos dejar para dormir, ya que pueden causar infecciones a corto, mediano o largo plazo en las mucosas del paciente. En el caso de que sean fijas, como la palabra lo dice, no se retiran. Sin embargo, como todo tiene una vida útil, es decir, no son eternas, no son para toda la vida. Ellas le pueden dilatar, dependiendo del material, 7 años,
10 años, dependiendo también el estilo de vida y los hábitos que tenga el paciente. Es decir, no es lo mismo un paciente que se cuide, que quizás no coma alimentos tan duros, tan tostados, a un paciente que va a tener un mayor cuidado de que ya tiene su prótesis, evitar rasgar alimentos muy duros, cortarlos. Mejor de ahora en adelante ocupe un cuchillito para que le duren un poco más. Excelente esas recomendaciones para todas las personas. Espero que esta sea información de utilidad para usted. Recuerde, ahí aparecían también los números telefónicos de la doctora Michelle Ramírez, quien tendrá el placer de atenderle si usted así lo requiere. Ahora yo le doy traslado a Odili, que se encuentra muy bien acompañada con unas invitadas de lujo. Buenos días, adelante, Odili. Gracias, Odili Vargas. Qué grato es recibir todas esas sorpresas de nuestros patrocinadores. Felicidades a los ganadores. Bueno, queremos saludar antes de finalizar Acción 10 en la mañana a los cumpleaños de hoy día. Vamos a iniciar saludando a una princesita muy linda. Tenemos 2 fotografías de ella, Seidy Carelia Díaz López. Cumple hoy sus 3 añitos de feliz existencia. Hay otra fotografía, ahí está, miren la que linda esa princesita. La saludamos con todo cariño en el kilómetro 41 de la carretera Vieja León. La saludan sus padres, Sergio Díaz y Heidi López, y con mucho cariño también su orgullosa tía Karen, nuestra buena amiga. Un gran beso de parte de toda la familia, que Dios la bendiga siempre. Bueno, nosotros también queremos saludar la mañana de hoy a Cherry Alfaro. Está de cumpleaños el día de hoy esta princesa, que Diosito la bendiga muchísimo y que la pase de lo mejor. El señor Neri Romero, él es el papá de nuestro compañero de labores, Jimmy Romero. Hoy está de cumpleaños don Neri. Muchas felicidades para él, que la pase súper bien y que disfrute este día muy especial. Quiero también aprovechar para saludar a mi sobrina mayor. Ella es Catherine Solange Suárez Huete. Hoy está de cumpleaños y nosotros la felicitamos, le deseamos lo mejor de lo mejor y que la pase súper, pero súper bien. Así nos despedimos. Feliz día, un beso para todos. Cuídense mucho.